Bien, vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el 17. Mateo 9, 14 al 17. Dice esto la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu presencia. Pido que traigas alivio a cada corazón, entendimiento, traigas luz a nuestro espíritu, abras nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, para entender más allá de la letra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy en esta hora. Trae el control de nuestra existencia, Señor. Sigue obrando, Padre, en este tiempo. Veo necesidad en los corazones, Señor, para que tú sigas obrando y que cada uno de nosotros nos vayamos de este lugar con total paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que muchos conocemos esta porción del Evangelio que nos muestra Mateo, pero un detalle simplemente entre paréntesis que realza y le da importancia a este pasaje es que tanto Mateo, Marcos y Lucas relatan este episodio, pero lo que me llamó la atención, que es muy difícil encontrarlo en paralelo y ubicado cronológicamente o en tiempo de aparición en cada uno de los evangelios, tres cosas que hace Dios. Primeramente, Jesús sana a un paralítico, llama a Mateo o Leví y después aparece esta escena donde los discípulos de Juan vienen a Jesús preguntándole sobre el ayuno. Entonces, uno de los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Todavía estaba vivo Juan el Bautista. Fíjense que estamos en los primeros capítulos del relato de los evangelios. Juan el Bautista todavía estaba vivo, no había sido decapitado, ¿sí? Entonces vinieron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, y ahí en el medio, este discípulo que habla con Jesús, también nos pone a los fariseos en evidencia, porque se ve que era una charla ya y un tema bastante, digamos ya, haciendo un poco de expansión y de conocimiento en muchos. No solamente los discípulos de Juan el Bautista, que tenían buena relación con Jesús desde ya. Juan el Bautista bautiza a Jesús, eran primos y se cruzaban bastante seguido, por así decirlo, ¿no? Por ser parientes, por estar en el ministerio y también sus discípulos. Pensemos también que muchos de los discípulos de Juan, cuando arrancó Jesús con su ministerio, se fueron con Jesús. Todo bien, porque él menguaba para que el otro creciera. Y el asunto parecía que ahí estaba un poco latente y se preguntaban, ¿por qué todos ayunamos acá y los discípulos de Jesús no ayunan? ¿Alguna razón habrá? Bueno, vayamos y preguntémosle. Entonces alguien se acercó, el más osado, quizás un poco más atrevido, y le preguntó al Señor, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan, ayunamos? Los discípulos de otros líderes de la línea de los fariseos ayunan, y ustedes no ayunan. Entonces Jesús les dice, es que no tiene sentido que estén ayunando porque está el novio. Y mientras que está el novio en la fiesta, ¿qué pasa con la fiesta? Estamos de fiesta. Ahora, ya van a tener tiempo de ayunar cuando el novio se retire.
Y esto es algo profético, justamente algo hablaba ayer Antonella en su predicación en la reunión de jóvenes. Él se estaba presentando ya como el novio de la novia, obviamente, pero sí, porque hoy en día lo aclaro, ¿no? Bueno, de más está explicarlo, ¿por qué el novio de la novia? Porque quizás no lo sea, pero detalle aparte. Entonces, y él se está mostrando como aquel esposo futuro que tiene la iglesia. Pero la cuestión no queda ahí, porque bien Jesús, y lo quiero aclarar esto, no está en contra del ayuno. Simplemente él, con una especie de ilustración, él va mucho más allá y confronta a estos discípulos y hablándole a la gente, dándole un ejemplo, porque pareciera como que fuera de tema lo que Jesús continúa diciendo, porque le preguntan por el ayuno y él les dice, cuando está el novio no hace falta ayunar. ¿Qué pasa? Los fariseos y los religiosos de la época, tema ayuno, sí, todo eso lo tenían como un luto, lo tenían como un lamento, lo tenían como un momento incluso hasta de tristeza, de amargura, silicio, ceniza. Eso connotaba el dolor, sí, el sufrimiento, eso era lo que connotaba el ayuno. Lamentablemente, estos religiosos de la época no ayunaban por humildad, no ayunaban por devoción a Dios, sino por apariencia. Entonces él les corrige esta situación confrontándolos y hablándoles y dando dos ejemplos, no vuelvo a esto. Primeramente, dice, no se puede poner un remiendo nuevo en un trasto viejo, en ropa vieja. ¿Por qué? Porque el remiendo nuevo tira del viejo y después la rotura es peor. Y otro ejemplo que da muy parecido diciendo esto, no se pone vino nuevo en odre viejo, porque de lo contrario, cuando el vino nuevo fermenta, el jugo de uva fermenta en el odre, en este depósito, ¿sí?, se rompe y todo se echa a perder. ¿Cómo es la manera entonces de conservar lo nuevo, ¿sí?, ese vino nuevo, ¿sí?, para que realmente pueda tener el proceso necesario para lograr el producto que se requiere, es decir, con un odre nuevo? Entonces, el vino nuevo va en odre nuevo para que las dos cosas se conserven y definitivamente tengan el propósito y el fin que debe, ¿sí? Ahora, es interesante también ver, como yo les decía recién, cómo pareciera que Jesús da una respuesta fuera de lugar conforme a lo que preguntaban sus discípulos, ¿sí? Pero les responde con claridad. No fue una pregunta de poca importancia la que sus discípulos le hicieron a Jesús. Tengamos en cuenta esta, porque debemos ayunar, debemos orar. Ahora, hay algo que se anticipa a cierto tipo de acciones que muchas veces nosotros hacemos religiosamente, pero no le encontramos el sentido por un motivo necesario desde el principio en nuestras vidas con Jesús y tiene que ver con renovación. Yo quiero hablarles de eso, la necesidad de ser renovados. Dice la Escritura, por eso les marco esto desde un principio, en cada uno de nosotros sucedió esto. Todos aquellos que se entregan a Jesús son nuevas criaturas. Los que están en Cristo que son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucede en cada uno de nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Jesús. Todas las cosas comienzan a ser hechas nuevas. Las cosas viejas no es que no hayan sucedido, no es que las olvidemos, pero de alguna forma la Escritura nos dice, como el tiempo mismo, las cosas viejas pasaron. A partir de acá hay una línea de crecimiento, de proceso, de voluntad de Dios y de prosperidad, donde podemos apreciar esa novedad de vida. Pero sucede que con el tiempo, lamentablemente, y como le sucedía a cada uno de estos religiosos, nosotros nos perdemos esa novedad y caemos ¿en qué? En el acostumbramiento, en la religiosidad, en la monotonía, cosas que nos juegan en contra en el momento de realmente poder brillar como luz que somos, como iglesia que somos del Señor. Amén. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene que luchar con cierto grado de humanidad o de sentimientos que se presentan en cada
uno de nosotros como seres humanos que en algún momento nos pasa. ¿O no te ha pasado esto, no? No tener ganas de venir a la reunión, no tener ganas de orar, ni hablar de ayunar, ni hablar de leer la palabra. O sea, lo haces de manera religiosa. Y ellos en realidad le habían perdido sentido al ayuno y simplemente lo hacían 2 o 3 veces por semana, simplemente por el hecho y el rito del cumplimiento, para no estar en deuda y calmar su conciencia, pero no se estaban dando cuenta de llevarse lo más importante. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto de renovación. Cuando Jesús les responde, les habla sobre lo que verdaderamente era necesario. Gracias. Cuando Jesús les responde a estos discípulos que venían preguntando sobre el ayuno, les habla sobre lo que verdaderamente era necesario. No le habla a ninguno de ellos sobre lo importante. Las cosas importantes son importantes y tienen o le debemos dar la debida atención cuando son importantes, pero hay cosas que son necesarias. Y a veces las necesidades en cada uno de nosotros son prioridad ante los asuntos importantes. Porque lo necesario es importante, pero muchas veces lo importante no es necesario, por más que sea importante. Y Jesús no le resta importancia al tema del ayuno, pero apunta a cada uno de sus corazones, pudiéndolos discernir, hablando de que cada uno de ellos necesitaba una renovación. ¿Qué pasa? Hubo un gran conflicto que creo que cada uno de nosotros lo sufrimos en distinta manera, a pesar de la cantidad de años que pasaron, 2000 años, que tuvo que ver con algo físico y bien ejemplificado por Jesús, porque ellos ya tenían un evangelio, ellos tenían una escritura, ellos ya conocían la palabra, pero lamentablemente cuando Jesús se presenta ante las multitudes, enseñando, ministrando, aconsejando, los hombres interpretaron como que venía con un evangelio nuevo, con un evangelio distinto. Por eso dudaban de él, y algunos no llegaron a dudar. Uno de los tales fue Nicodemo, aclarando, decir, si vos no venís de Dios, no podés estar haciendo lo que estás haciendo, pero hay cosas que todavía no estamos comprendiendo. Es que precisamente personas así son odres viejos, donde lo nuevo de Dios quiere venir a sus vidas, pero por esa falta de renovación no hay compatibilidad y a veces Dios, en su amor y misericordia, deja de obrar en nuestros corazones para que su obrar no sea contraproducente. Este vino nuevo está hablando de una novedad de vida que Jesús mismo, el Hijo de Dios, el que venía a ocupar el lugar de la humanidad en esa cruz, venía a cumplir, venía a explicar, venía a enseñar. Todavía no le eran abiertos los ojos espirituales a cada uno, porque ellos estaban estacionados todavía en una posición religiosa, en un rito, y estaban quizás como muchos de aquellos cueros que eran tratados como odres, resecados e inservibles. Les cuento un poco esto porque es necesario entenderlo, de cómo es a veces nuestra vida. Se preparaban los cueros de cabra, por supuesto curtiéndolos y limpiándolos como correspondía, ¿sí? Entonces se los cosía a los costados y se preparaba una gran bolsa, digamos, hermética, donde era depositado el jugo de uva para que luego de un tiempo, después de esa fermentación y ese tratamiento que necesariamente necesitaba este producto, fuera bebido y fuera disfrutado. Lo que Jesús aclara es algo muy práctico que en el tiempo de Jesús se conocía y aún todavía en algunas bodegas se sigue utilizando el método con los barriles de roble, ¿no? Son los vinos más caros, donde después de haber aprovechado una cosecha o haber destilado la cantidad de vino necesaria por cada uno de esos toneles, se desarma completamente y se limpia cada una de las maderas, una por una, porque no puede quedar absolutamente nada del vino anterior, porque es contraproducente para el producto nuevo. Y pasaba eso en esa época.
Entonces, los cueros de cabra muchas veces eran renovados para volver a ser utilizados como odres y poder echar vino nuevo en cada uno de esos odres. Pero primeramente debían ser tratados con aceite, con limpieza, tratando de que toda partícula antigua, toda partícula vieja, no fuera precisamente algo que a ese vino nuevo pudiera llegar de alguna forma a intoxicarlo o ponerlo agrio. Bien, ahora, algunas cuestiones para tener en cuenta conforme a la renovación. Primeramente, tener en cuenta lo que es renovación. Renovación tiene que ver con cambio, tiene que ver con transformación, tiene que ver con actualización, tiene que ver con sustitución. Sí, son todos sinónimos que tienen que ver con renovación. Ahora, los primeros asuntos los cuales debemos ser renovados en esta etapa, y esto creo que a cada uno le cabe según lo que sienta su corazón o su apreciación, tanto sea una persona nueva como hace muchos años que está en el Evangelio, sea una persona que quizás haya tenido un encuentro con Jesús o no, la primera pregunta que debemos hacernos conforme a esa renovación es, ¿qué pensamos de Dios? ¿Nunca te preguntaste o qué sentís también, no? De Dios. ¿Qué pensás vos de Dios? ¿Qué sentís de Dios? ¿Qué te enseñaron cuando eras chiquito conforme a eso? ¿Qué argumento te quedó grabado en tu corazón, en tus pensamientos, que es una estructura que no te deja ser renovado? ¿Qué comprobación tuviste vos de Dios en este tiempo que comenzaste a venir a la iglesia, hace 2 semanas, 3 años, 20 años, lo que fuera? O quizás de Dios no entendés nada. Podés llegar a considerar que en algún momento te contaron la historia de un ser superior. Podés ver la actividad litúrgica que cada uno de nosotros tenemos cuando cantamos, como adoramos, pero lo podés ver simplemente como algo físico, como un espectáculo, como una puesta en escena, pero no lográs comprender internamente cómo es la mano, cómo viene la mano con Dios. Porque algunos lo tienen sentado en el trono y Dios de ahí no se mueve. Otros lo consideran como una fotita, la estampita. Pero Dios es un Dios vivo. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué pensamos cada uno de Dios? Su misericordia, su amor, sus juicios, su legalismo quizás, porque algunos lo ven a Dios como un hombre malo, un hombre serio, ahí sentado con su barba, mirándonos con su ceño fruncido, siempre apuntándonos con un dedo para estar objetando a ver qué está bien, qué está mal, no porque Dios me va a castigar, no porque Dios se va a enojar, hoy no voy a la iglesia porque en realidad estar como están, estoy impresentable ante Dios, cuando en realidad ninguno de nosotros podemos escapar de Dios. Estando en nuestras camas, saliendo de nuestras casas, volviendo, estando en la iglesia no, para Dios es lo mismo, porque Él es un Dios personal y Él donde vos estás, Él te puede ver. Es importante poder pensar en esto. O sea, ¿qué concepto mi corazón tiene de Dios? No el concepto teológico. Porque muchas veces decimos, ¿qué es Dios para vos? Lo más grande que hay. Dios es lo más grande que hay, sientas o no sientas eso. El tema que realmente lo puedas apreciar en tu corazón, que Dios es lo más grande que hay, o al menos saber que es más grande que vos. Porque ahí está nuestra humildad, saber que Dios es mayor que yo, porque siempre estamos en competencia con Él. ¿O no es así? ¿Es su voluntad o es la mía? Y hay una pulseada eterna que mantenemos con Él, suficiente con saber que Dios es más grande que yo. Amén. Otra de las cosas es, en relación a qué pensamos de Dios, es que pensamos también de Jesús mismo. Porque estos religiosos se acercaron a Jesús, como lo hicieron durante todo el transcurso de su ministerio público, hablándole de Dios, pero Dios estaba siendo representado por Jesús, y Él lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero algunos no pudieron serle alumbrado a Jesús, a pesar de haberlo tenido enfrente de ellos físicamente. ¿Cuántos entienden esto? No fue alumbrado en sus corazones. Simplemente tenían una persona
tenían un milagrero, tenían un maestro más, tenían un profeta más, había un líder más en el pueblo. Pero no precisamente, conforme a lo que pensaban y a lo que sentían, que ese hombre, ese nazareno, que muchos los descalificaron, muchos lo boicotearon, muchos se amotinaron, muchos se le rebelaron y muchos no creyeron en él, era el Hijo de Dios. Y ahí está la diferencia. Bien, él fue hombre, pero también 100% Dios. Entonces, repaso un poco las preguntas. ¿Qué pienso de Dios? ¿Qué pienso de Jesús? ¿Qué pienso del Espíritu Santo? Porque si hay una de las renovaciones que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta en nuestro crecimiento espiritual, es al Espíritu Santo. Una enseñanza que he dado muchas veces. Dios está en su trono y Jesús está sentado a la diestra del Padre en ese trono. Y el que habita en medio nuestro, más allá que adoremos a Jesús, pronunciemos su nombre, pongamos su nombre en alto, es el Espíritu Santo. Él también es Dios. Está bien que todas nuestras letras, o la mayoría de las letras que cantamos, tienen que ver con el Señor. No está mal eso, porque estamos para adorarle. Pero ¿qué pensamos del Espíritu Santo? ¿Qué pensamos de aquello? ¿Es una persona? ¿Es una energía? ¿Es una fuerza? ¿Es algo místico? Tiene que ver con doctrina, pero también tiene que ver con nuestra relación personal con Él. Amén. ¿Qué pienso de la iglesia? Algo en lo cual tenemos que ser renovados. La iglesia no es un club, lo sabemos también, muy bien a esto. Es más que un grupo de personas, pero hemos hablado mucho esto días anteriores. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es más espiritual que física. La iglesia se puede reunir en cualquier lugar cuando se le dé la gana y cuando así le plazca, porque sigue siendo iglesia, más allá de una estructura o fuera de la misma. Esto no es la iglesia, esto es simplemente un lugar donde se reúne la iglesia. Pero si nosotros realmente queremos ser renovados en nuestra vida espiritual, no tenemos que cometer los errores que estos religiosos cometían. ¿Saben por qué? Miren, yo lo anoté a esto. Porque los fariseos eran tan rígidos como los cueros viejos. No podían aceptar la fe en Jesús que no fuera restringida ni limitada por las ideas o reglas de los hombres. Nuestro corazón se puede endurecer y volverse incapaz de aceptar lo nuevo que Cristo ofrece. Es tremendo, y yo lo he hablado muchas veces a esto, sobre el éxito, sobre los fracasos, pero llevándolo al ámbito iglesia, también debemos tener cuidado en aquellos momentos donde quizás hemos experimentado con Dios momentos gloriosos. ¿Cuántos han experimentado un momento, tiempos gloriosos con Dios? ¿Me escuchan bien desde atrás? ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí porque al menos una pizca de paz hemos podido experimentar. Y yo lo he hablado con muchas personas. No tienen bien en claro en sus corazones qué es lo que sucedió en esa reunión, en ese momento que estuvieron orando en la espiga por ella o por él, o en un encuentro en la calle. Algo pasó, no lo pueden definir, pero definitivamente tienen una marca en sus corazones donde algo cambió, algo el Señor produjo en esa vida. Amén. Entonces, debemos tener también cuidado con aquellos momentos gloriosos porque son momentos, no monumentos. Vieron que a veces hacemos monumentos de la nada, ¿no? Monumentos de los problemas o monumentos que son mucho más valederos de los momentos de éxito que hemos tenido. Tenemos que buscar lo nuevo de Dios. Ayer has tenido una experiencia buena con Dios, bueno, seguí buscándola. Porque lo que Dios precisamente, Jesús, les estaba diciendo a cada uno de ellos, ustedes son odres viejos que necesitan ser renovados, porque si no son renovados, Dios no puede seguir derramando absolutamente nada sobre sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no vas a derramar? No derramo porque te hago un favor. Porque hay una incompatibilidad entre lo nuevo y lo viejo. Y no puede coexistir eso, porque eso nos hace mal. Eso nos hace mal. Entonces como que nos sentimos detenidos en nuestra vida espiritual.
Quizás queremos avanzar en ciertos aspectos, pero esta es una palabra clave. La renovación te va a traer más entendimiento y nuevas fuerzas. ¿Qué pasa cuando un cuerpo descansa y se acuesta? Descansa, renueva sus fuerzas, cambia su manera de pensar, se pone positivo, ¿sí? Tiene más vigor. Eso es lo que necesitamos espiritualmente. Si espiritualmente cada uno de nosotros no somos renovados en estos tiempos y mucho más con el calor, con el trabajo físico, con la atención que requirió todo este lugar, entonces corremos grandes peligros. Y por ahí le estamos pidiendo cosas nuevas al Señor. Yo lo estaba haciendo, Señor, pero dijo, atenti Gustavo, hace falta renovación, hace falta que se den las condiciones coherentes, aceptables, condiciones sanas, para que tengamos fruto de eso. Porque si no cae en saco roto. Yo he visto muchas personas que no han sido renovadas y han podido experimentar momentos de gloria, pero no han podido ser renovados. Entonces toda esa gloria de alguna forma fue contraproducente, porque lo que debían entender no lo entendieron. Vieron que cuando vamos al encuentro, ¿qué sucede primeramente antes que se dé la charla de Espíritu Santo? Somos limpios. Por eso se habla tanto de sanidad interior y de liberación antes de hablar de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser renovados. Necesitamos sacar muchas cosas que están en nuestro corazón ocupando lugar. Vos te das cuenta que tu vida espiritual, tu corazón es como un recipiente. Iba a decir como un tacho de basura, pero no, estaba mal ejemplificado. Es un recipiente. Y vos en ese recipiente echás lo que vos quieras. Es como una bolsa, ¿vieron? Vas al supermercado, bueno, no todos. Yo a lugares donde voy le pido, ¿querés otra bolsita? Claro que quiero otra bolsita. ¿Por qué necesito otra bolsita? ¿Porque se me va a romper la que me dieron? No, porque necesito una bolsita para la basura después. ¿O no es así? La misma bolsita que me dan en el supermercado, o en una roticería, o en la verdulería, para llevarme los comestibles, después lo utilizo para la basura, exactamente. Bueno, pensemos que nuestro corazón es un recipiente. Y obviamente la vida cotidiana nos va llevando a tener ciertos desgastes. El matrimonio nos trae desgaste, tener hijos nos trae desgaste, el trabajo nos trae desgaste, servir al Señor es desgaste. Necesitamos ser renovados, necesitamos fuerzas en el Señor. Yo me he dado cuenta que en este tiempo, por más que duerma una semana seguido, que es imposible que lo haga, pero en el supuesto caso, eso no va a quitar mis dolores, eso no va a quitar mi pesar, eso no va a quitar mis frustraciones, eso no va a quitar la falta de luz que muchas veces tengo, por mis pensamientos, por mis opiniones. Entonces tengo que ser renovado como odre, ¿sí? Para no quedar como un viejo religioso todo reseco. Y segundo, entonces, la primera pregunta que debíamos hacer es esto, ¿no? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Qué pensamos del Espíritu Santo? ¿Qué pensamos de la Iglesia? Y seguí pensando. Lo interesante de todo esto es algo que Jesús hace con estos discípulos que vinieron a preguntarle a Él. Cuando los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, Jesús no les respondió por sus discípulos y apuntó directamente a sus corazones. Porque somos muy hábiles muchas veces para marcar detalles en los demás y saber qué hace bien el hermano que está a mi lado o mi compañero de trabajo o quien fuera que me rodee. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser mi esposo, puede ser mi hijo, puede ser quien sea, mi hermano, quien sea. Somos muy hábiles para eso, para ver la paja en ojo ajeno. Y Jesús les dice, ustedes necesitan ser renovados. Fue una respuesta que apuntó a lo personal. No les dijo en ningún momento, aunque les aclaró, no es necesario ayunar, pero ustedes lo que necesitan es ser renovados, porque hay toda una novedad de vida que yo voy a presentar en este tiempo, porque recién Jesús arrancaba con su ministerio, y sus corazones no lo van a poder entender, no lo van a poder aceptar por falta de renovación interna. No tiene que ver con lo superfluo, no tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con
cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos quieren una renovación en el ambiente espiritual de esta iglesia? Yo creo que todos, y desde ya que me van a decir amén, pero lo necesario y por sobre todo, súper importante, ser renovados cada uno de nosotros. ¿Sabés que esa renovación no la puede generar nadie más que tu propia necesidad? Eso es lo que debes tener en cuenta. Quizás tu expectativa está en venir a una reunión y zafar de la situación, de tu estado de ánimo, de lo que fuera. Pero a veces se da eso y muchas veces otras no. Entonces vos tenés que venir con una expectativa en tu corazón. Mañana en la mañana te tenés que levantar con expectativa en tu corazón y decir, yo te busco, Señor, porque si bien me podrías haber bendecido en el culto del domingo, en el culto del sábado, en la espiga del martes, o cuando fuera que buscaste al Señor, ya para mañana esto es viejo. Y nosotros nos vamos avejentando. El otro día escuchaba a un joven, 33 años, dice, el tiempo pasa, no me lo digas a mí, le digo, lo tengo clarísimo. Pero para él era una novedad. Se estaba dando cuenta que se estaba poniendo viejo. Entonces yo no le dije más nada, le digo, somos dos ahora. Porque te das cuenta que el tiempo pasa rápido. Y es verdad que el transcurso y la velocidad con que pasa el tiempo es inevitable. Pero el ser odre nuevo no es algo imposible más allá que el tiempo pase. Porque yo puedo estar viejo de edad, pero puedo ser un odre nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre exterior se desgasta, pero el nuevo se renueva día en día. Amén. Y somos renovados cuando buscamos al Señor. Bien, por último, una pregunta que ya el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón tiene que ver con esto. Primero, ¿qué pensamos de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios? ¿Sí? Yo te hice un pantallazo general. Segundo, ¿cómo estamos como odres? Espiritualmente, ¿cómo estamos? Y no lo quiero hacer, o ¿cómo estás? Gustavo se pregunta cómo está también. Yo me pregunto siempre, ¿cómo estoy espiritualmente? Los odres eran renovados. Primeramente se limpiaban, se aceitaban, eran tratados para poder ser usados nuevamente. Hay cosas en nuestro corazón que se van depositando y van quedando. Definitivamente termina siendo basura. Y eso nos impide ser renovados, nos impide ser tratados. Cosas para limpiar y santificar en nuestras vidas. Será odio, resentimientos, tenés broncas, tenés un vicio, tenés un pecado no considerado, y lo aclaro a esto. ¿Por qué? ¿Que hay distintos tipos de pecado? No, pecado es pecado, pero hablo de pecado no considerado es cuando la persona, en realidad con cada uno de nosotros estamos haciendo algo y no lo estamos considerando en nuestra vida. Porque hay muchas cosas malas que nosotros podemos percibir de cada uno de nosotros. Es una realidad. Cada vez que nos acercamos a Dios, Señor, mirá cómo estoy, y nos humillamos y nos arrepentimos y le pedimos santidad y limpieza al Señor. Pero hay cosas que muchas veces no las consideramos, como que las negamos. No nos pareciera que estuviera mal. Y eso debemos prestar atención. Es distinto el problema que muchas veces tenemos, que nos lleva a pecar por debilidad. Que ahí es donde la palabra del Señor, como el Señor le dijo a Pablo, bastate en mi gracia. Pablo se quería matar porque hacía lo que no debía, hacía lo que no quería. Y él tenía un gran conflicto interior entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Pero algunos no lo consideran. Ahí está el gran problema. No saben que están fallando. Por eso es la importancia de conocer la Escritura. ¿Qué pensás de la Escritura? Para el punto anterior. ¿Te parece que la Escritura está bien o puede de alguna manera ser arreglada? ¿Estás de acuerdo totalmente con lo que Dios dice en su palabra? Mirá que los religiosos de la época no estaban totalmente de acuerdo con Jesús, Estaban de acuerdo con los que le venía bien. Pero era el Verbo encarnado. Él hablaba la palabra de Dios. Él fue la palabra de Dios. Y sin embargo, grandes discusiones, grandes objeciones. No solamente ellos, también nosotros somos un poco así.
Hablaba del segundo punto, cómo estar condicionándonos como odre, en definitiva, limpiándonos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, todo aquello que nos corrompe, todo aquello que está de más. Quiero aclarar algo también. Quizás ayer, antes de ayer, en estos días, tuviste un inconveniente con alguien, tuviste una situación donde todavía el enojo perdura en tu corazón. Bueno, pedile perdón al Señor y Él va a arreglar esa amargura en tu vida. El problema cuando ya hace mucho tiempo que venimos cargando en nuestro corazón con cosas que no alivianamos en su presencia. Los enojos, vieron que hay gente que está permanentemente enojada, todo le enoja, la crítica, todo lo que hacen está mal. Entonces son momentos en los cuales cada uno de nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarnos esto también. No puede ser que todo el mundo me caiga mal. No puede ser que todo el mundo se equivoque y yo tenga tanta razón. Hay algo que no condice, porque nadie es perfecto. Un corazón cerrado por odio, por amargura, por resentimiento, por pecado, lo que fuera, no puede dar y no puede recibir. Y este es un estado desesperante muchas veces. A mí me ha sucedido. Momentos en los cuales uno queda choqueado ante situaciones o etapas donde uno se pone religioso, tibio, ligero con el Señor, con su palabra, y ahí comienza una lucha interior que es insoportable. Porque no podemos vivir la vida, esta vida que Dios nos ha dado, esta vida bajo el sol con total normalidad porque tenemos amargura. Pero también nuestra relación con Dios está interpuesta. Hay algo que nos está limitando en esa relación por falta de limpieza en nuestro corazón. Entonces estamos pretendiendo que Dios haga algo nuevo en mi vida, pero resulta que no perdono, no dejo de hacer lo malo. Entonces no tiene lugar una cosa y la otra, no pueden coexistir. Vuelvo a decir esto, no es compatible. Y esas son cosas viejas que cada uno de nosotros tenemos que tratar de que el Espíritu Santo las limpie definitivamente. Sufrimos injustamente, todos hemos sufrido injustamente. Todos hemos sufrido injustamente. Es un tema ese. Pero debemos definitivamente abrir nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar, nos ayude a acomodarnos. Es maravillosa la vida en Cristo, pero lamentablemente muchas veces la vivimos con amargura, la vivimos sin esperanza, la vivimos con desesperación. Dios no puede hacer nada ante tales situaciones. Bien puede hacer un milagro, pero a veces ni siquiera eso es garantía de que vos seas renovado. Porque el milagro viene a tu vida y Él hace la obra que vos necesitas que haga. Pero la amargura no se va, la renovación no viene. Muchas veces el milagro es exterior, pero nosotros seguimos en la misma condición y ahí nos quedamos estancados y no podemos avanzar y vemos que el tiempo pasa y nosotros no adelantamos nada. Vamos a estar en pie. Cuando Jesús les responde a estos hombres que vinieron con esta cuestión sobre el ayuno, Él fue muy claro. Les habló de una necesidad que no solamente estos hombres la iban a experimentar, sino muchos otros también que lo iban a conocer en el camino. Y aún nosotros, a pesar de tanto tiempo, ya 2000 años, considero que debemos ser renovados. En nuestra manera de pensar, en nuestros conceptos, en nuestras opiniones. Y no importa, porque esto no es excluyente para nada, al contrario, nos incluye a todo. Si entendés mucho o entendés nada.
Si tenés mucha experiencia o poca experiencia. Si sos una persona que a lo mejor te apartaste y ahora volviste, o fuiste católica o lo que fuera, no hay problema. Dios no hace excepción de personas. Lo interesante es que cada uno de nosotros debemos ser renovados, día a día. ¿No tuviste una experiencia con el Señor? ¿Un encuentro personal con Él? Bueno, no importa, hoy lo podés tener, mañana lo podés tener. Pero esa es el principio de esa novedad de vida que Dios te quiere dar. Hace 40 años que estás en el Evangelio, mucho más todavía te corresponde ser renovado. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a abrir nuestro corazón. Sí, Jesús. Sí, Señor. Porque el vino nuevo no puede ser echado en odre viejo, porque todo se echa a perder. El vino nuevo debe ser echado en odres nuevos para que se conserven juntamente. Y Dios tiene en su trono tanta gloria, tanto favor, tanta misericordia, tanta bendición. Él no la necesita. Nosotros sí la necesitamos. Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir prosperando en todo aspecto de nuestra vida. Necesitamos ver su gloria. Necesitamos conocerle en aquello que todavía no le conocemos. Señor, necesitamos que muchos argumentos sean derribados de nuestros corazones, de nuestra manera de pensar. Señor, toda religiosidad sea reducida a polvo en el nombre de Jesús, que nos impide por el legalismo, por la rigurosidad. Padre, queremos estar en novedad de vida, en comunión contigo. Tú eres un Dios bueno, donde es tu amor precisamente la condición que nos permite llegar hasta ti. No somos nosotros, fue tu sacrificio, Jesús. Fue tu gran amor que nos da acceso a tu presencia. Sí, Señor. Tu gloria, Padre, tu gloria. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Jesús. Quiero invitarles, hermanos, antes de escuchar este tema, a que hagamos algo. Vamos a hacer un altar en este lugar. Yo quiero invitarte a que pases a este lugar y vamos a hacer un altar todos juntos y vamos a buscar del Señor. Que sea nuestro momento de adoración, de entrega. Nuestro momento donde abrimos nuestros corazones y le decimos al Señor: renuévame, Señor. Renueva mi vida. Renueva mi manera de pensar, mi concepto contigo. Renueva mi relación contigo, Señor. Yo quiero cosas y experiencias nuevas. Pero si hay algo que está deteniendo, Padre del cielo, algo nuevo que vos quieras hacer en mí, toca, Señor, toca en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh sí, Jesús, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Soy el fruto de tus pensamientos, soy el fruto de tus sueños. Te amo a ti. Soy el fruto de tus pensamientos, soy el fruto de tus sueños.